Saludos a todos, mi nombre es Sandy Fernández, soy médico ocupacional. Hoy día vamos a revisar sobre el tema de primeros auxilios básicos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria proporcionada a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o una reagudización de esta, hasta llegar el personal calificado, o sea, el personal de salud. ¿Cuáles son las normas generales que debemos tener en cuenta? Es mantener la calma, considerar si la persona afectada está consciente, mantener la temperatura de la persona que se ha accidentado o que requiere nuestra atención, ser empático y brindar apoyo psicológico básico. Esto está más dirigido a cómo nos comunicamos con la persona o cómo es que las personas hablan, mencionan o se dirigen entre ellas alrededor de esta persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos a alguien que se ha caído, se ha accidentado, no es el momento para producir un regaño o para hablarle gritando o para hacerlo sentir tonto por haber tenido el accidente. Entonces, más que nada este punto se dirige a esa situación en específico. No mueva al afectado a menos que esto sea estrictamente necesario. Si una persona se cae, si esta persona se puede levantar, siente que está en sus posibilidades de levantarse, movilizarse, que lo haga. Pero si hay una persona que se ha caído, lesionado o algo le ha pasado y no es capaz de movilizarse por sus propios medios, debemos evitar que se mueva. Un factor importante a tener en cuenta es explorar la conciencia de la persona accidentada. Entonces tenemos que hacerle preguntas como qué pasa, cómo está, qué cosa le duele y verificar qué es lo que nos contesta. Si no llegara a contestar, tenemos que acudir lo más rápido a algún teléfono cercano y llamar a los servicios de emergencia. Ahora, esto va a depender de dónde me encuentro. No es lo mismo atender un accidentado en la calle, en mi casa o en mi lugar de donde estoy viviendo, en la fiesta en donde estoy o el lugar donde esté, a que si es en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo tenemos que avisar a nuestro superior inmediato o al supervisor que tengamos más cercano o a recursos humanos. Y esta persona se va a encargar de movilizar a todos los recursos de emergencia que puedan tener a disponibilidad. ¿Ya? Si yo me encuentro en la calle, en mi casa, en cualquier otro lado que no sea el trabajo, puedo llamar a los bomberos, que es el 116. Pero si estoy en el lugar de trabajo, les repito, lo primero es avisar a su inmediato superior y este avisará a recursos humanos para poder llamar al recurso que tengan más cercano para poder ser atendidos por el servicio con el que cuenten. ¿Ya? ¿Pueden llamar a más de un servicio a la vez? Sí. Si yo estoy, por ejemplo, en mi casa y sospecho de que tengo un familiar que está sufriendo un infarto, entonces puedo llamar a los bomberos, puedo llamar al SAMU, puedo llamar también al seguro, dependiendo de qué servicio cuente mi paciente. Y el primero que llega lo atenderá. Ya es, si estamos con mucha preocupación de esto, puede pasar. Nosotros podemos llamar a diferentes proveedores de salud para poder tener una atención más rápida. Si la persona contesta, entonces verificar su estado de conciencia, si me puede referir qué cosa le duele, y esto es ya con más calma que podemos buscar ayuda según lo que tengamos, ¿no? No vamos a actuar igual si es que una persona se tropieza y se hace un pequeño golpe de repente, a que si una persona cae de escaleras o de repente si una persona cae de algún lugar muy elevado y ya no está consciente. Por eso es de que tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a actuar según el tipo de accidente, según el tipo de necesidad que tengamos y dónde estemos. Siempre que estemos en algún lugar de trabajo, tenemos que recurrir primero a la autoridad de nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que gestionar. A veces los lugares de trabajo cuentan con seguros, cuentan con servicios de emergencia de más rápida reacción. Entonces es importante por eso que podamos primero canalizar, si estamos en el lugar de trabajo, a través de recursos humanos. Si estoy en mi casa, si estoy en la calle,
ya ahí lo que primaría sería contactar a los bomberos. El 116 sería en ese caso. Y entonces tenemos que tener en cuenta los primeros auxilios requieren algunos pequeños instrumentos, como podría ser un botiquín. Este botiquín de forma general podría contener curitas, esparadrapo, vendas, algodón, también podría tener pinzas. Todos debemos tener un pequeño botiquín en nuestra casa cuando salimos de paseo, cuando necesitamos de repente la mochila de emergencia para hacer una evacuación, de repente por un movimiento sísmico. Esta mochila de emergencia debe contener un pequeño botiquín en donde podamos tener alcohol, agua oxigenada, vendas, gasas y todo aquello que necesitemos en caso de lesiones, traumatismos o contusiones. ¿Qué es lo que primero debemos hacer ante una herida? Verificar cuánto hay de sangrado, cuánta es la extensión de la piel expuesta. Las heridas pueden ser de diferente tipo, pueden ser abrasivas, las que son, por ejemplo, si me caigo de rodillas y me raspo la rodilla, esa es una herida abrasiva. Cortantes, que puede ser por de repente cuando estoy cocinando y me corto con el cuchillo, es una herida cortante. Lacerantes es, por ejemplo, si estoy caminando y me rozo la pierna con alguna esquina y esa esquina de algún mueble, de algún metal, me hace una herida, esa sería una herida lacerante. Punzante, por ejemplo, en construcción, en obra, a veces dejan los clavos expuestos en el suelo y pueden llegar a atravesar las botas. Amputación es cuando ya se pierde la extremidad o una parte del cuerpo. Según el tipo de sangrado podemos tener hemorragias. La hemorragia es cuando hay una salida abundante de sangre y entonces muchas personas pueden pensar que lo mejor es hacer un torniquete. El problema de realizar un torniquete es de que la sangre muy bien ya se contiene, no sigue saliendo en la misma forma que salía antes, pero tampoco irrigan los tejidos que están del otro lado del torniquete. Entonces, si yo tengo un torniquete por media hora, una hora, muy posiblemente se van a dañar todos los tejidos que estén del otro lado del torniquete. Es por eso que el torniquete solamente se usa cuando es extremadamente necesario. Por ejemplo, si yo estoy en medio de la carretera, hay un accidente vehicular, de repente con muchas personas accidentadas y no puedo darme abasto para atenderlas a todas y hay gente sangrando, voy a tener que usar un torniquete. Pero si yo solamente tengo una persona a quien atender, lo principal, lo mejor sería hacer solamente una presión de la herida, no realizar el torniquete. El torniquete si es una amputación, si es que hay mucho sangrado que a pesar de que yo presiono la lesión no contiene el sangrado, solo ahí hay un torniquete. Acá podemos ver entonces la detención de las hemorragias puede hacerse por presión directa, elevación del miembro de la extremidad que se ha lesionado y una presión indirecta. La presión indirecta podría ser cuando se usa un vendaje compresivo, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es una compresión de la lesión. Esta compresión tiene que hacerse con gasas, con apósitos, con algodón. Siempre utilicen guantes, nunca se expongan de forma directa a las secreciones o fluidos de las otras personas. Si ustedes van a ayudar a una persona, siempre deben protegerse primero. Esta parte lo que quiere explicar es lo mejor que se puede hacer cuando se tiene una herida, por ejemplo en las manos, en brazo, es elevar esa extremidad por encima del nivel del corazón para poder evitar que salga la sangre con mucha fluidez. También en caso de quemaduras tenemos que tener en cuenta que lo principal es poner debajo del agua.
Si tenemos una quemadura de aceite, de lo que sea que nos quememos, que sea con calor, tenemos que ir al agua corriendo y abrir el caño y colocar ahí la parte que se ha quemado. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Por más de 20 minutos si es que es necesario. Lo más frecuente de las quemaduras de sol, lo segundo frecuente son las quemaduras que uno se hace cuando cocina, y después pueden haber otro tipo de quemaduras si estoy expuesto a hornos o máquinas que estén muy calientes. Por eso tenemos siempre que tener precaución. No olviden que siempre deben colocar esa parte que se ha quemado bajo agua. Ya abran los caños y que esa parte que se ha quemado se quede ahí refrescándose para evitar que se siga extendiendo la quemadura. No olviden que no debemos manipular la zona quemada, no debemos poner remedios caseros. Algunas personas piensan que colocando colinos o colocando alguna verdura, aceite, leche va a mejorar, y no, lo que podemos hacer es que se va a infectar. Entonces, no colocar nada sobre las quemaduras, primero colocarle solamente agua y después acudir al centro de salud más cercano a que lo revise el médico. En caso de nosotros necesitar hacer traslado de personas, porque de repente hay un derrumbe, hay un terremoto, hay un sismo o hay algo que requiere traslado de muchas personas, podemos hacerlo como se ve en las imágenes, ¿no? Entre 3 personas, o si yo estoy solo o con alguna otra persona, colocarlo sobre una manta, una tela, y con eso podemos proceder a la evacuación. Si es una víctima, por ejemplo, o es alguien que no tiene traumatismo, digamos que estoy en mi casa, hay un terremoto, hay un sismo y tengo que movilizar de repente a mi abuelita o a los niños chiquitos o a alguna familiar que no puede movilizarse solo, así como se ven en las imágenes, podrían ser algunos ejemplos de cómo se puede movilizar. Recuerden que existe también los desmayos que pueden producirse por no tomar desayuno, por estar expuesto de repente mucho al sol, de repente es una persona que no ha dormido bien y se puede desmayar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un desmayo y cualquier otra patología? Es que la persona siempre puede estar más despierta, puede estar como dormida, está respirando adecuadamente, se le puede percibir el pulso adecuadamente, y lo que tengo que hacer es, además de pedir ayuda, elevar los miembros inferiores, y si en caso tuviera frío esta persona, taparlo con una manta. En caso de tener, por ejemplo, un tipo de atragantamiento y si yo me encontrara solo, lo que tengo que hacer es buscar una silla que tenga un respaldar alto y poder ahí presionar la parte que está debajo del esternón, ese huesito que tenemos en el pecho. Adelante, si nosotros lo tocamos desde el borde superior al borde inferior, en el borde inferior, en esa parte es donde tenemos que presionar con esa silla, con fuerza, si es que estuviéramos atragantados y solos. Si tuviéramos una persona que nos puede colaborar con ayudarnos, recordad que la persona tiene que ubicarse detrás de nosotros y al comienzo hacer de que una mano, la mano que esté pegada al cuerpo de la persona que se está atragantando, tiene que estar con el dedo pulgar hacia abajo, y cuando jale hacia atrás, ese dedo pulgar cambia de posición y trata de elevarse hacia arriba. Ese movimiento que hay de la mano y ese cambio de posición del dedo pulgar, lo que va a ayudar es a que aumente la presión del abdomen y salga expulsado lo que sea que haya causado el atragantamiento. Puede llegar a ser bastante doloroso, por eso solamente se debe hacer cuando se requiere. En caso de que una persona la encuentren convulsionando, no manipulen los dientes ni la cabeza, lo único que tienen que hacer es sujetarla de una rodilla del mismo hombro, del mismo lado donde está esa rodilla, y colocarlo de costado. La mejor posición es esta postura en donde la persona está de costado, y ahí ustedes pueden buscar ayuda. En caso de fracturas, lo más importante es inmovilizar a la persona.
Primero, busquemos ayuda a que vengan los equipos de primeros auxilios. Si es que esto no fuera posible, ustedes pueden inmovilizarlo usando tablillas, cartones también, periódicos, y lo inmovilizan hasta que llegue el personal de salud. En caso de tener fracturas expuestas donde hay hueso expuesto al medio ambiente, lo único que tienen que hacer es cubrirlo y humedecer la venda o la gasa con la que lo están cubriendo, nada más. No lo movilicen, no lo muevan, solo lo cubren.